Muy buenos días amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin vamos a conversar de inmediato con el licenciado Paul Ernesto Rosillón. Él es investigador, emprendedor, es docente y miembro del Consejo Directivo y asesor académico del Instituto de Gerencia en el Estado Zulia y al mismo tiempo director del Observatorio de Recursos Humanos de España, capítulo Latinoamérica. Profesor, bienvenido y sobremanera, pues me va a interesar mucho justamente el tema de recursos humanos, siendo pues que Buenos días. está de alguna manera vinculado con esa área de la docencia. Buenos días. Pues Entonces, lo primero que yo le preguntaría es cómo siente el panorama de los recursos humanos en un país como el nuestro, donde la academia se ha desarticulado completamente y donde los verdaderos talentos tuvieron que emigrar. Tan es así, pues, que acá en Benamérica, que es alianza nuestra, hay una cantidad de profesionales de todas las áreas, del petróleo, de la economía, de la energía, de la docencia, de alguna forma, pues, sobreviviendo, porque hoy día el reclutamiento de talento estaba un tanto de capa caída en Venezuela y en estos países de Latinoamérica en general. No sé cómo andará Europa. Usted nos lo indicará, siendo que forma parte del capítulo de Recursos Humanos de España. sí. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muy agradecido por la invitación y comienzas planteando un tema que, escuchándote y pensando cómo poder responder de manera que agreguemos valor al planteamiento, me fueron viniendo me fueron llegando a la mente distintas reflexiones y en un insight a esa velocidad en que nuestro cerebro trabaja, me di cuenta también que en la medida en que uno conversa sobre estos temas y responde o se ve obligado a responder planteamientos como el que tú me haces, eh, uno va enriqueciendo la forma de ver el punto y cómo aportar, ¿no? Y lo que quiero significar con esto es que, bueno, obviamente la tentación es arrancar diciendo que ha sido una catástrofe en ese sentido lo que le ha sucedido al país. Eh, Eso combinado con con una pérdida importante del bono demográfico y lo que eso significa en términos económicos para el futuro desarrollo, ¿no? Y por el otro lado, pues no solamente el tema de la pérdida de ese capital, que podríamos también recordar que las nuevas tecnologías minimizan o pudieran quitarle peso al planteamiento en tanto y en cuanto la gente puede pues y tanto estudiar como laborar hoy en día a través de las plataformas. Y ayer conversaba con una persona que producto de las conclusiones a las que llegábamos, él me decía, fíjate, las bondades que nos está presentando la diáspora, por ejemplo, que es que hay una persona en la Universidad de Navarra, específicamente en la Escuela de Negocio del IF, que es un venezolano y nos interesa hacer alianza con esa institución. Entonces, bueno, a veces uno viendo las cosas de esa manera pudiera decir que sin duda hay también aportes positivos, como sí, porque la multiculturalidad y toda esta experiencia que está adquiriendo esa diáspora nos nutrirá profundamente en la medida en que las condiciones vayan volviendo a un estado en el que gran parte de esa diáspora pueda regresar si fuera el caso, ¿no? Pero sin duda ese es uno de los dos temas que yo abordo en esta conversación que llamo pues las dos caras de una crisis, la crisis esta nuestra coyuntural, que es toda esta pérdida del bono, el deterioro gravísimo de la institución educativa a todos los niveles y obviamente pues el impacto que ha sufrido el mundo de las empresas, ¿no? Que es el espacio en donde gran parte de este capital humano estaba llamado a prestar su aporte, su servicio.
Que por cierto también otra de esas reflexiones que me llegó en el momento que hacías la pregunta es que también he tenido la oportunidad de darme cuenta, sobre todo en estos últimos 3, 4 años, que el empresario ha tomado una conciencia distinta acerca de la importancia de la persona, ¿no? Hasta tal punto, pues, que hemos visto cómo empresarios han hecho inversiones importantes y han eh, tomado decisiones económicas importantes para conservar su capital humano, sin ningún tipo de presión ni gubernamental ni de otro tipo de presión, vamos a decir así, gremios, sindicatos, sino que la necesidad de operar pues puso en evidencia que las organizaciones son personas y que la carencia de talento pues obviamente se potenció, sobre todo por la imposibilidad de reemplazar a este talento, ¿no? Entonces, si te pudiera hacer una síntesis, bordando las ideas que he querido plantear, bueno, en primer lugar, sin duda, tenemos una crisis coyuntural tremenda, pero además, y es parte de la conversación en la que estoy inmerso en algunos espacios, pues tenemos una crisis de carácter estructural, que es que allá afuera el mundo ha seguido avanzando y nosotros ya tenemos alrededor de 4 o 5 años inmersos en esto de la transformación digital, la cuarta revolución industrial, y bueno, el país también se ha mantenido al margen de ese fenómeno, y estamos tratando de que el poco tejido empresarial que tenemos entienda que a pesar de la crisis y de que básicamente la estrategia es poder abrir al día siguiente, hay que obligarse a abrir espacios para mirar lo que está sucediendo y lo que viene, ¿no? Porque una vez que cambien las condiciones, que aquí en este país pareciera que empezaran a darse algunas condiciones, creo que hasta de manera espontánea, ¿no? No creo que alguien esté tejiendo el tablero que se está diseñando en este momento, sino que las mismas circunstancias de todo tipo obligan a un reacomodo y hasta cierto punto a caer en algunos temas en cierto pragmatismo, ¿no? Porque la verdad es que el país necesita re, eh, relanzarse. Eh, Oye, estamos en unos niveles de pobreza crítica alarmantes de 80%, y más allá de lo político hay que tratar de buscar salidas a esto. Entonces, bueno, definitivamente no estamos en la mejor condición en el tema de capital humano. El resto del planeta y Europa en particular que me preguntabas, bueno, también obviamente las condiciones son distintas, son sociedades que sí están definitivamente inmersas en el proceso de transformación digital de manera acelerada. España, sobre todo, para mí es un país que lidera mucho de la transformación digital a nivel global. Pero bueno, igual estamos en ese gran momento de disrupción global que se le llama una revolución industrial. En este caso pues los estudiosos cronológicamente califican a esta como la cuarta. Eh, y las redes sociales, digamos que es lo que caracteriza a esta revolución de las tres anteriores, nos permiten de alguna manera estar en contacto con todo lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo llegarle a esta masa que tuvo que abandonar las academias, que tuvo que abandonar inclusive la escolaridad desde tempranas horas, para que se inserten los medios y a través de ellos puedan nutrirse de las herramientas correspondientes para ir al mercado de trabajo? Porque es que yo tengo entendido que en estos cambios de paradigma, hasta los reclutadores humanos de talento están un tanto confundidos. Algunos dictan charlas por aquí, eh, son entregas y contenidos muy sueltos, muy dispersos, pero no se está concentrando en una sola plataforma, la formación del individuo. No se ha creado en las redes una verdadera academia donde se pueda asistir por esta vía, como estoy yo conversando con usted, con docentes experimentados y con otros más actualizados que los que tuvimos, eh, exponiendo justamente pues cuáles son las formulaciones más adecuadas y las herramientas más prácticas para ganar ocupación, porque es que yo veo que los jóvenes andan un tanto pensando que la palabra emprendimiento lo resuelve todo y piensan que Sí,
se le ocurrió pues que va a fabricar tal cosa o que va a montar un taller, pero no domina lo que se llama la gobernanza del proyecto. Has usado una palabra eh, sobre a la que quisiera adherirme para desarrollar el planteamiento, que es confusión, ¿no? Eh, y no quiero abordar la palabra o la definición desde lo que pudiéramos interpretar como que la gente está perdida, ¿no? Sino que en realidad estamos hoy viviendo en un mundo que está inmerso en una gran disrupción tecnológica. Entonces, a la confusión a la que me gustaría referirme es a esa que también la llaman entornos VUCA o entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, eh, porque realmente la disrupción tecnológica tan acelerada y la convergencia, que son de muchas tecnologías de manera simultánea, que es lo que genera esa sensación de pérdida de referencia, que además se vio acelerada por la pandemia, ¿verdad? Que nos obligó a adelantar en 4 o 5 años el ciclo de aprendizaje en el que íbamos conduciéndonos hacia la transformación digital, pues genera una gran pérdida de referencia, ¿no? Y la gente tiende a entrar, y todos, yo diría que todos, quizás los que hemos dedicado un poquito más de tiempo a tratar de comprender, no es que estemos más claros, sino tenemos menos incertidumbre, ¿no? Pero la complejidad sigue estando ahí presente y además, pues la complejidad, según todos los pronósticos, es un fenómeno que llegó para quedarse, ¿no? No se puede hablar de una nueva realidad pensando que todo va a volver a estar en un estado, sino que aparentemente la nueva normalidad va a ser un proceso de cambio y de transformación acelerada y permanente. Eh, También creo que ayuda a potenciar este diagnóstico que creo que acertadamente hace el hecho de que hay una interpretación equivocada acerca de que lo que está sucediendo es un tema de tecnología, ¿no? Y de que al asumir las tecnologías, pues ya estamos inmersos en el nuevo paradigma y no es así, ¿no? Por eso es que hay que irse a investigar mucho más arriba y nos vamos a encontrar pues con temas como la pérdida de referencia de los contratos sociales, que es ese mundo que nos dimos finalizada la Segunda Guerra Mundial, que simple y llanamente empieza a no responder a las nuevas complejidades de la sociedad. Y por otra parte, la tecnología en sí misma, que está trastocando una cantidad de formas y de modelos, y sobre todo pues el cambio en el paradigma, lo que Schumpeter definió como el ciclo de la destrucción creativa, ¿no? Este teórico de la economía introdujo ese concepto diciendo que cada vez que se produce un gran proceso de transformación tecnológica, pues todo el sistema se destruye, pero al mismo tiempo se va creando un Claro. sistema nuevo. Sí, Estamos allí definitivamente, y bueno, no es fácil, si no nos dedicamos a tratar de comprender, no es fácil entender esa complejidad, porque también venimos de un mundo racional donde todo era lineal, donde el aprendizaje en realidad era una acumulación de paradigmas, y ahora de repente todo eso entra en un contexto en el que nada de lo que habíamos aprendido pareciera que nos funciona. Entonces, sí, bueno, ya eso nos pone eso introduce, para cerrar este punto, el otro elemento, que es que la emoción, la emocionalidad y todo el tema antropológico y todo el tema de las relaciones humanas como tal, pues empiezan a cobrar un significado y una relevancia mucho más importante en términos relativos que tuvo hasta ahora. Y eso nos lleva entonces a todo este tema del cambio climático, la sensibilidad que hay hacia el tema de la sostenibilidad, que ojo, no estoy diciendo que esas cosas no estén sucediendo, pero están hiper exponenciadas por este nivel de sensibilidad que se ha también desarrollado, sobre todo en las nuevas generaciones, sí. que son los que van a vivir ese futuro, ¿no? Sí, yo le hacía el cuestionamiento, era lo siguiente, ¿no? De nuestro país, por ejemplo, y de otros países igual está ocurriendo, están migrando muchos ciudadanos pensando que la solución al problema que vivieron y que no vivieron plenamente algunos otros, pues lo van a encontrar mejor resuelto y más resuelto de manera inmediata porque traen una formación académica, por ejemplo, de Venezuela a España.
y se presenta un conflicto con la homologación de los títulos, por ejemplo. Entonces, en ese esquema, ¿cómo operar en escenarios distintos al que conocimos originalmente? Porque vienen una cantidad de factores que requieren una adaptabilidad y un conocimiento muy cabal de los países de destino, cuáles son sus leyes, cuáles son sus costumbres, cómo se comporta el ciudadano nativo. Y frente a eso, hay una cantidad de normativas y leyes pues, que hay que rebasar para poder empezar a ejercer las profesiones en un país distinto. Y eso genera un choque emocional y un choque también de expectativas. Y la gente se Sí, desconcierta y entonces los vemos ocupándose en cosas que verdaderamente no son para las que se formaron. sí. El punto acá, de nuevo, planteas perdón, un tema fundamental, es entender, o sí, entender, no se me ocurre otra palabra, o la necesidad que tenemos de comprender que las respuestas a todas estas nuevas situaciones, que no las podemos mirar desde cómo las resolvíamos anteriormente, además tienen que tener un componente transversal y me voy a explicar. Fíjate tú que eh, hoy está iniciándose en España. Estoy mirando aquí una imagen de un material que voy a presentar mañana en un evento en la Universidad de Monte Ávila. Hoy está comenzando en España la quinta edición del evento de educación y tecnología más importante del mundo. Ese evento está patrocinado por Telefónica y me permito leer primero el título que tiene la edición de este año, Reinventando la educación para un mundo digital. ¿Okay? Y digamos que el párrafo que presenta el evento dice que desde el 2018 estas instituciones vienen reuniendo a los más destacados expertos internacionales en educación, tecnología e innovación para reflexionar sobre los retos planteados en el campo del aprendizaje, así como extraer conclusiones prácticas en torno al gran debate sobre la educación en un nuevo mundo totalmente digital. Entonces, lo que te quiero decir es que estas cosas de apostillamiento y de validación de título y todo eso están pasando a ser, son trámites burocráticos, pero realmente ahí no está el foco del asunto, ¿no? Sino que tenemos que entrar a discutir cuáles son esas nuevas competencias y ese nuevo conocimiento y eso que hasta ahora hemos llamado educación, que requiere un nuevo mundo totalmente nuevo, sobre todo desde el punto de vista de la relación de la persona con el hecho productivo. Y ahí estoy casi que citando uno de los 10 puntos de la agenda del foro de Davos, que más allá de la opinión que podamos tener sobre si es una agenda globalista y todo eso, yo trato de hablar de estas cosas en términos de es lo que está, es la narrativa que está puesta sobre la mesa. En el punto número 5 dice de esa agenda global, diálogo sobre decisiones de política económica para redefinir las teorías económicas actuales y reflexionar los cambios estructurales que la cuarta revolución industrial han introducido a la noción de productividad y cómo esto impactará el mundo del trabajo. ¿Okay? Entonces, lo que te quiero decir es que esta es una conversación global y que el contexto físico del mundo geográfico nos llevaba a pensar en fronteras, en países y por supuesto en políticas nacionales y entonces entra este concepto de la reválida del apostillamiento, pero en el paradigma emergente en donde básicamente para mí las instituciones educativas y sobre todo las universidades han perdido el monopolio de la impartición del conocimiento, ¿verdad? Porque básicamente hoy en día toda la información está en la red. Es cuestión de estructurarse y organizarse. Por eso le decía Este, yo que entonces se requiere en esta búsqueda que se intenta ahora que las sí, plataformas que se creen aquí no sean mensajes dispersos donde cada quien diga cualquier cosa y la gente lo considere pues como una metodología apropiada, sino que por el contrario, las sí, academias tienen que intentar trasladarse a las redes con todo su andamiaje profesoral y de experiencias sí, el y cambio es volcarlos brutal. aquí con la facilidad posible y mostrando las herramientas que se puedan mostrar, porque es difícil a través de las redes pues
poner a la gente a Yo, practicar en un taller o poner a, sí, lo que, ¿me entiendes? Es diferente el esquema, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo y hay que adaptar a las universidades en las redes, en lugar de tantos sí, mensajes dispersos que confunden. sí, lo que pasa, José, es que si hay un sector que se va a ver totalmente, y fíjate que el título que le dan en España es reinventando, Sí, ¿sí? Es que yo creo que ese es el terreno en el que se está moviendo el mundo educativo en general y sobre todo el mundo de la universidad. Y este es un tema que estamos discutiendo a profundidad en la Universidad Monte Ávila, ¿no? En un grupo de trabajo de pensamiento que estamos creando ahí para precisamente, primero, reconocer que por el camino que veníamos como institución ya no vamos a poder seguir avanzando. Y segundo, bueno, de qué se trata, ¿no? Vamos a reconocer primero de qué estamos hablando y segundo, cuáles pueden ser las opciones. Este, lo que estamos en una situación de verdad de disrupción y en este contexto, las certezas, pues, yo no sé si has escuchado hablar de Yuval Noah Harari. Él es sí, un gran filósofo israelí, ha escrito libros muy interesantes, en el de 21 lecciones para el siglo XXI. Él tiene una frase que dice, hay que abandonar certezas y buscar claridad. Lo que nos está diciendo es que nuestros modelos mentales son los que nos limitan y sí, que estamos en un momento en donde para poder desarrollar algún tipo de adaptación a esta profunda incertidumbre y ambigüedad en la que vamos a seguir navegando por un buen tiempo, hay que tratar de ser muy flexibles y tratar de comprender y aceptar que las cosas tienen que cambiar, pero en muchos casos todavía no sabemos ni siquiera para dónde vamos, ¿no? Porque por todo esto es supuesto. en tiempo real. Sí, bueno, profesor, de todos modos, yo creo que hemos tenido una conversación bastante clarificadora en principio, pero quiero Espero. invitarlo para que forme parte, siendo usted del sector de educación de Bienamérica, con el que nosotros trabajamos comúnmente, a la par que con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, donde hay docentes de la Universidad Central de Venezuela y de otros institutos superiores, que aspiramos que en esta plataforma Radio Victoria y Ojo con Eso Televisión podamos imponer de alguna manera, no es a rajatabla, sino que la gente lo asuma como una necesidad funcional en el mundo de hoy, de aprender cosas, de oír los nuevos lineamientos, cómo ejercer la gobernanza en el sector público y el sector privado, porque cada uno de ellos requiere de esquemas, metodología y técnicas de administración que se tienen que aprender y en las redes es posible que se aprendan si creamos una plataforma donde los contenidos se orienten de alguna manera a difundir ese tipo de facilidades. Y entonces en esa intención andamos. Y bueno, Perfecto, espero que maravilloso. usted nos acompañe, pues Con llevar todo gusto, adelante con la frecuencia que pueda. Ya yo lo con todo llamaré gusto. para que fijemos un día fijo a la semana, una hora fija a la semana o media hora en la que podamos seguir intercambiando y exponiendo estos temas con la frecuencia de vida. Oh, magnífico, magnífico. Mira, te agradezco mucho la propuesta. Sí creo que es importante que haya alguna regularidad para poder ir desarrollando, porque son muchas entradas que tienen estas conversaciones. Quizás la frecuencia semanal se me haga un poco cuesta arriba, ¿no? Quizás pudiéramos hacerlo intercalado, pero bueno, nos vamos organizando, No, pero lo conversamos siempre. luego. Usted me va a decir de todos modos en qué modalidad puede estar Ok, con nosotros. magnífico. Pero me gusta mucho la idea de que tengamos un espacio para reflexionar, porque creo que ahorita lo que hay es que ayudar es eh, o por lo menos estoy dedicando mucho tiempo a eso. Bueno, miren, esto es lo que está pasando. Yo no asumo una posición acerca de que si eso es lo que es, pero No, porque estamos en un nos momento estamos, de redefiniciones y lo estamos y, todos, pero no hay duda. exacto. Y A el los tema es que la gente comunicadores, nosotros como comunicadores inclusive, el tipo de mensaje que tenemos que empezar a divulgar tiene que ser muy proactivo, tiene que ser sí, intuitivo hacia lo positivo. pero obligarnos, José, a profundizar, porque el comentario final que iba a hacer es que nos quedamos en la superficialidad. Por eso. Y cuando nos tomamos el tiempo de profundizar en algunos temas que hay que hacerlo, entonces empezamos a comprender la complejidad y de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y creo que este espacio puede ser para eso, para dar luces, para ayudar a que los oyentes
profundicen, facilitarles pues en un corto tiempo una mejor comprensión de estos temas tan complejos. Desenterrar las confusiones, por lo menos. Sí, señor. Que las hay Sí, señor. bastantes. Y no perder, bueno, pero es que creo que lo que tenemos es que aceptar que esas son las conversaciones que hay que Oye, tener. hemos caído en ellas los de todas las edades. Todos estamos Así es, aquí intentando, bueno, ¿cómo? Yo aprendí a manejar esta herramienta con la edad que tengo después de haber trabajado en los medios de comunicación convencionales. sí, señor. Hoy Sí, tengo que señor. hacerlo Que es en las otro redes. sector que se ha Entonces, transformado traspolar brutalmente. eso significa pues adoptar Sí, una cantidad de dominios distintos a los que conocí. Y aquí estoy sí, intentando hacerlo pues medianamente y rudimentariamente, pero lo hago. así es, Ahora, ¿no? Y yo lo hace creo que muy los bien. jóvenes podrían tener muchísimo más disposición y de repente pues mucha más rapidez que nosotros pues para asimilar las ventajas que las redes ofrecen. Mi hijo menor se acaba de graduar en la Universidad Católica de Comunicador Social. Este, bueno, y vivió, fíjate que él hizo la carrera en mitad plataforma y mitad en el campus, ¿no? Comenzó en el campus y la tuvo que finalizar pues por vía plataforma porque llegó la pandemia, ¿no? Exactamente, un cambio tremendo. Brutal. Nosotros lo hicimos en la práctica todo el tiempo, de la universidad a la calle. Así es. Ahora es de la universidad a las plataformas a ver de qué manera te mueves y te manejas en ellas Y pronto la universidad estará en la para plataforma tener también. verdadero éxito profesional. Pero bueno, gracias por su tiempo en el día de hoy, de verdad. No, José, un placer haberte conocido. Estamos a tu orden y vamos a planificarnos simplemente. Seguro, le estoy llamando. Perfecto, Gracias. gracias. Saludos Un a todos. abrazo. Hasta luego. Bien, hemos hablado con el profesor Paul Rosillón de la Universidad Estratégica del Zulia en gerencia y también miembro pues del Instituto de Recursos Humanos de España, capítulo Latinoamérica. De manera pues que son eh, planteamientos que hacemos aquí pues con la idea de ayudar a quienes son nuestra audiencia a entender el mundo de hoy y las complicaciones que hay para acceder al mercado de trabajo, pero que es posible en la medida que entendamos de qué se trata esto de la globalización y de los nuevos paradigmas. Gracias, Me profesor. retiro, José. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.